Fechas como el Bicentenario de la Independencia son importantes no solo porque ellas conmemoran, sino porque permiten visualizar historias particulares que le dan sentido y unidad a la historia general de nuestra patria. Hablar del Camino del Quindío como un punto importante para la independencia nacional es acercar a los individuos de esta región a sentir como suya esa gesta que nos dio unidad y sentido de pertenencia. El Paso del Quindío está ubicado geográficamente en el centro occidente del territorio colombiano, en las vertientes oriental y occidental de la Cordillera Central, dentro de los 40 grados 44 minutos de latitud norte y 74 grados 54 minutos de longitud oeste, de Cartago, Valle del Cauca, y hasta los 4 grados 26 minutos de latitud norte y 75 grados 13 minutos longitud oeste en Ibagué, departamento del Tolima. Cruza los municipios de Alcalá en el Valle del Cauca, Filandia y Salento en el departamento del Quindío. Eran 98 kilómetros de Cartago a Ibagué, llenos de penalidades y proezas que se encuentran narrados especialmente por los viajeros extranjeros que por allí pasaron, como podrá entenderse un poco más adelante. En la época prehispánica, la existencia de caminos fue muy importante y conformaban una verdadera red que cruzaba los territorios ocupados por los indígenas, incluso más allá de los límites que dominaba cada pueblo, como lo dicen los estudios existentes sobre los quimbayas. El Camino del Quindío fue uno de los caminos que por siglos comunicó el occidente con el centro del país, de Popayán a Santa Fe y fundamentalmente los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca. Camino que hacía parte de una gran ruta que se prolongaba hasta Quito y que perdió su utilidad cuando fue desplazada por la carretera y el ferrocarril comenzando el siglo XX. La zona comprendida por el Camino del Quindío presentaba un alto grado de biodiversidad, definida por su variedad de pisos climáticos y formaciones geológicas. En la zona se desarrolla una flora y una fauna muy rica y exuberante, generada por las diferencias de altura, cuya especie más significativa fue y es la palma de cera del Quindío, tan magnífica que fue declarada árbol nacional. Además, en su recorrido se encuentra el bosque de niebla, con su fauna y flora característica, el bosque de frailejones y vegetación de páramo que protege y conserva el agua, los loros orejiamarillos que viven en las palmas de cera, el oso de anteojos, los tigrillos, perezosos, venados y otra pequeña fauna de guatines, tatabras, pavas de monte, mariposas y pájaros. Mucha de esta flora y fauna fue aprovechada por los viandantes y luego por los colonos que llegaron a la zona. Las condiciones ambientales permiten deducir el perfecto equilibrio ambiental y fuente de recurso hídrico, proporcionado por su exuberante vegetación y las formas de relieve que permitían el origen de considerable número de fuentes hídricas y variedad biodiversa, que aún son fundamentales para nuestra región. Un elemento importante que marcó el ambiente del camino fue el agua. Este paso en la montaña podía carecer de muchas cosas, pero no de agua. Agua en los torrenciales aguaceros, agua en ríos y quebradas, agua en yacimientos, aguas puras, delgadas, salitrosas, sulfurosas, gaseosas, azufradas, picantes como el ají, contaminadas, lodosas, calientes, heladas, frescas, agua útil, necesaria o agua que molesta, pero de todas maneras, agua. Mucha agua en el camino. Así pues, la privilegiada situación geofísica y la densidad de la selva hicieron del agua un elemento presente y abundante en todo el recorrido del Camino del Quindío. Puede concluirse que el Camino del Quindío no solo fue importante por toda la actividad científica que en él se desarrolló, por la integración que permitió después de la independencia entre el centro y el sur de la nueva república, sino porque posibilitó el desarrollo económico de esta región, amarrado al impulso de la colonización como política de Estado. También por la apertura de las tierras aledañas a los caminos, que facilitaron la iniciación de tambos y posadas y el impulso de la creación de pueblos, como fue la fundación de la aldea de Nueva Salento, primer poblado organizado en el Quindío. Humboldt lo considera el paso más difícil de los Andes, cuando lo cruzó en octubre de 1801 en compañía del médico Bonpland. El camino es una zanja con agua, rara vez empinado y aún más raramente rodeado de precipicios. Está cavado en un granito meteorizado, que tiene poderosos depósitos de arcillas producto de la descomposición del feldespato, y por eso es monstruosamente fangoso. Los aguaceros se juntan en los caminos, los derrumban con todo y ardilla gredosa. Ellos son casi siempre de 8 pulgadas de ancho, de tal manera que se pueden alternar los pies con dificultad, por consiguiente se parecen a la trocha de honda, pero mucho más angosta por allí. Las rocas están erosionadas y se desmoronan en mayor grado.
El camino se amplía para arriba en forma cónica y el equipaje roza con las paredes. Muchas veces no se entiende cómo se abren paso las mulas y los torpes bueyes. Es un bosque tupido completamente inhabitado que aún en la estación más propicia del año no puede ser atravesado sino al cabo de 10 o 12 días. No se encuentra en él albergue ni alimentos, y los arroyuelos que bajan de la montaña han cavado gargantas de 6 y 7 metros de profundidad en él. Estas gargantas, que el camino atraviesa, están llenas de cieno y su oscuridad es acentuada por la espesa vegetación que crece en sus bordes. Muchas son las trabas en el camino, especialmente el mal tiempo, la composición del suelo, lo selvático del terreno y los inconvenientes que ponen las personas aún antes de la partida. Cuenta ese sabio alemán que el punto más alto de este recorrido es la Garita del Páramo, situado a 3.505 metros sobre el nivel del mar, pero dice que lo difícil no es el ascenso hasta esa cima, sino el descenso. Suelos resbalosos, llenos de zanjas, la lluvia y la vegetación tan espesa que hay que transitar a plena luz del día, momento en el cual la luz alcanza a penetrar tenuemente. El paso a través de la cordillera es tan estrecho que su anchura usual no supera los 3 o 4 decímetros y gran parte se parece a una galería abierta excavada en la roca cuya longitud puede alcanzar hasta 2.000 metros. Los bueyes, animal de carga empleado comúnmente en estas regiones, solo logran avanzar a duras penas por estas galerías. El camino conducía a través de un territorio cenagoso cubierto de cañas de bambú. Las púas con las cuales están armadas las raíces de estas gigantescas herbáceas destrozaron de tal manera nuestro calzado que nos vimos obligados a caminar descalzos, como todos los viajeros que rehúsan a ser transportados a lomo de hombre. La constante humedad, la longitud del camino, la fuerza muscular que se necesita emplear para transitar sobre un terreno arcilloso, compacto y barroso, y la necesidad de tener que vadear torrentes muy profundos de aguas extremadamente heladas, hacen la travesía por demás penosa. La cordillera del Quindío es una de las regiones más ricas en plantas útiles y curiosas. Allí encontramos la palmera Ceroxylon andicola, cuyo tronco está cubierto con una cera vegetal, pasionarias arborescentes y la preciosa Mutisla grandiflora, cuyas flores escarlatas tienen una longitud de 16 centímetros. La palmera de cera alcanza la increíble altura de 58 metros y el viajero queda sorprendido de encontrar una planta de esta especie en una zona casi fría y a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. No fue Humboldt el único que narró las dificultades del camino, pero sus citas describen el ambiente y la situación en la cual se encontraba el camino cerca del año 1810. Por tanto, se puede considerar que así lo encontraron las tropas, los comerciantes y viandantes en ese momento. Llegó la independencia, pero las dificultades en el camino continuaron. Tampoco mejoró después de consolidada la República. Se hicieron esfuerzos por parte de los legisladores de Bolívar en 1830, de Santander en 1834, de Alcántara Herrán con el establecimiento del penal en Boquía en 1842, de la fundación de Salento en 1865, pero poco mejoró la vía. Fue pues el camino del Quindío un paso difícil hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando lo reemplazó el ferrocarril y la carretera. El arriba descrito fue el camino, la vía por la cual transitaron las tropas que enfrentaron a Barreiro, a Morillo, a Sámano, además de los ejércitos criollos cuando los patriotas se enfrentaron entre sí, en las muchas guerras civiles a lo largo del siglo XIX en las cuales se dirimieron los intereses de las élites nacionales. En el desarrollo de las movilizaciones de independencia, el camino fue necesario para el tránsito de ejércitos procedentes de Santa Fe hacia el occidente con el propósito de apoyar a las regiones de la gobernación de Popayán, leales a la causa libertaria. Con las tropas pasaron muchos otros personajes, comerciantes, científicos o gentes del común que por algún motivo tenían que ir de Popayán, Pasto, Buga, Tuluá, Cartago a Bogotá, o los de ese lado de la cordillera para pasar al sur. Las contiendas presentadas en inmediaciones del Camino del Quindío entre españoles y patriotas se escenificaron cerca a Cartago. De estos acontecimientos son pocas las fuentes históricas que se encuentran. Lo hallado se limita a reseñar el paso de las tropas en diferentes momentos, al igual que el paso del Libertador el 5 de enero de 1830, año de su fallecimiento. Por el camino transitaron varios de los héroes de la independencia, por ejemplo,
El 5 de diciembre de 1810, Antonio Baraya y Atanasio Girardot salieron de Ibagué y llegaron a Cartago. Asimismo, en noviembre 24 de 1811, los patriotas Antonio Baraya y Antonio Nariño, en desarrollo de las campañas, pasaron con el Ejército Libertador la Cordillera Central en el tránsito de Santa Fe al Valle del Cauca. El itinerario seguido por la tropa fue el siguiente. 15 de noviembre de 1810 salieron de Bogotá. 24 de noviembre llegaron a Ibagué. 5 de diciembre iniciaron la marcha por el Camino del Quindío. 13 de diciembre arribaron a Cartago. En julio de 1813, Juan Sámano ocupó la provincia de Popayán y derrotó una partida patriota bajo el mando de Manuel R. Serviz, quien era acompañado del cadete José Hilario López, en un sitio cercano al río Risaralda o Sopinga, quienes se retiraron cruzando las montañas del Quindío en dirección de Ibagué. En el año 1815, los condenados políticos a trabajos forzados por el pacificador Pablo Morillo fueron enviados a abrir caminos como el del Quindío, Sonsón, Mariquita y otros. En 1818 el general español Barletta consolidó su posición en Antioquia y con 400 hombres ocupó el Valle del Cauca, pasando por el Camino del Quindío. A la par que pasaron los ejércitos, pasaron también gentes del común, alguien que iba por una herencia, otros que llevaban presos, los que viajaban solos o eran abandonados por silleteros que enfermaban, los que se quedaban con sus mercancías en el camino porque sus cargueros huían, o los que recorrían el mundo con propósitos científicos, o aquellos que no alcanzaban a cruzar todo el camino y allí tenían una tumba. Muchos viajeros tuvo el camino. Entre los expedicionarios ilustres que trasegaron por el camino, impulsados por las misiones científicas como la expedición botánica o como la del barón de Humboldt, que incentivaron el estudio de la flora y la fauna del país y en particular del Camino del Quindío, un poco antes y un poco después de la independencia, se pueden destacar los siguientes: Friedrich Alexander von Humboldt, Agustín Codazzi Bertolotti, Coronel P.J. Hamilton, Jean-Baptiste Bosingó, Francisco José de Caldas, el libertador Simón Bolívar y Manuel María Mayarino. Consolidada la independencia, la necesidad de los caminos para unir las distintas regiones de la República se hacía imprescindible. Por tanto, las órdenes y decretos no se hacen esperar para tal fin. Pero todo no se movió tan rápido como se necesitaba o se quería. Solo hasta el 31 de julio de 1823 se expidió la ley sobre concesión de privilegios y apertura de caminos, buscando mejores condiciones para el comercio.